Revisamos una información que tiene que ver con datos generados en las últimas horas, y es que la Corte de Justicia de Sucumbíos acogió el fallo de un juez de Estados Unidos en donde se reconoce que el Ecuador adeuda a la empresa petrolera Chevron Texaco cerca de 96 millones de dólares. Para hablar sobre este tema, que guarda relación con un litigio mantenido por varios años, nos acompaña ya en estos instantes Pablo Fajardo. Él es abogado defensor de los afectados dentro del caso Chevron Texaco. Bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias, Belkis, perdón. Pablo, ¿cómo acogen o asumen ustedes esta información generada en las últimas horas? Belkis, bueno, primeramente debo aclarar un poquito que no es que el juez me acogió directamente ya la petición nuestra. Lo pongo un poco en el contexto general de lo que es el caso y este embargo de esta cifra económica que hablamos. Caso que data del año 1993. Bueno, realmente son ya 21 años, 3 meses y 5 días que estamos luchando en este litigio en contra de Chevron Corporation. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Recordemos, en los años 90, la empresa Texaco planteó 6 juicios comerciales en contra del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Luego, esos juicios nunca fueron impulsados por Texaco, hoy Chevron Corporation. En el año 96, cuando el juicio nuestro de las víctimas de Chevron de la Amazonía ecuatoriana, avanzamos con nuestro litigio ya en contra de Chevron Corporation por los daños ambientales, culturales, sociales. Exactamente. Lo que hace Chevron es plantear un arbitraje en contra del país, arguyendo que había denegación de justicia dentro de Ecuador. Evidentemente los árbitros, que son pro Chevron, pro empresas directamente, lo que hacen es fallar en el 2011 en contra del Estado ecuatoriano. Le condenan a pagar más o menos 680 millones de dólares. El Estado se defiende de una forma bastante importante y muy bien, diría yo, que reduce la cantidad económica por cuestiones tributarias a 96 millones de dólares. Queda en firme el laudo arbitral. ¿Qué ocurre? Chevron plantea una acción de ejecución de ese laudo arbitral en Estados Unidos y un juez ordena que el Ecuador pague ese arbitraje, ese laudo arbitral, más los intereses que suman 106 millones de dólares. Paralelamente, el Estado ecuatoriano planteó una acción de nulidad de ese arbitraje en las Cortes holandesas. El pasado 24 de septiembre del 2014, la Corte Suprema de Holanda emitió un fallo en el que desechó o desestimó la petición de nulidad del Estado ecuatoriano. En consecuencia, el laudo arbitral de Chevron quedó en firme y tiene el Estado una deuda real con Chevron Corporation. Por los 96 millones. Por 106 sumado intereses. ¿Qué ocurre? Ante esa realidad nos parece tremendamente injusto que luego del crimen ambiental cometido por Chevron en Ecuador, de las tantos cientos de víctimas, de pueblos indígenas destruidos, del ecosistema devastado, que aparte de eso tengamos que pagarle a Chevron. Me parece tremendamente injusto y creo que eso no se puede permitir. Ante esa realidad es que los demandantes de la Amazonía ecuatoriana planteamos una petición a Sucumbíos, al juez de Sucumbíos, para que se embargue ese crédito. Para que el Estado, en vez de pagarle a Chevron, que es injusto, le pague mejor a la Amazonía ecuatoriana. E invertamos esos recursos en reparación del daño causado por Chevron en nuestra Amazonía ecuatoriana. Ese es un poco el contexto de esta realidad. Ese embargo, Belkis, ya fue ordenado hace 2 años atrás. En varios países donde la compañía, la petrolera, tenía sus activos. No, inicialmente este embargo de los 96 millones únicamente en Ecuador. Únicamente en Ecuador. El pasado noviembre, por ejemplo, 2014, ya el juez de Sucumbíos emitió los oficios a la Procuraduría del Estado del Sistema Ecuatoriano y también al Ministerio de Finanzas de Ecuador, ordenando que indicando que ese crédito de 106 millones está embargado. ¿Sí? Hoy lo que los demandantes pedimos es al juez de Sucumbíos que ordene que se acredite, que se adjudique directamente ese dinero a la Amazonía ecuatoriana. Con eso evitaríamos que el recurso económico vaya a Chevron Corporation. Hoy el Procurador General del Estado, Diego García, quien fue posesionado nuevamente en este cargo y por los próximos 4 años se mantendrá en funciones, mencionaba que todavía no han sido notificados de esta decisión. Por supuesto, recién ayer hicimos la petición, veamos que ese juez Sucumbíos, cómo notifica el Estado ecuatoriano, y luego veamos también la respuesta que da la Procuraduría ante esta petición. ¿Caben todavía algunos recursos que se puedan interponer desde Ecuador? Yo pienso que no. El arbitraje está en firme. La petición de nulidad del arbitraje fue desechada por las Cortes holandesas, entonces ya no hay más recurso pendiente. O sea, hay una deuda. Más allá del pedido de nulidad, ya no existe otro recurso. Ya no existe. Posiblemente existe una acción, existe una acción de revocatoria de la orden judicial del juez de Columbia, Estados Unidos, que ordenó que el Estado pague
ese crédito directamente a Chevron Corporation. El Estado apeló esa decisión y hay una decisión, digamos, en segunda instancia. Pero yo creo que esa acción va a ser muy difícil que se revierta en Estados Unidos, entendiendo el tema norteamericano que realmente es pro empresa y va a proteger a su empresa. Ahora, preliminarmente se habría conocido que de parte de la defensa de Chevron se habrían manifestado en el sentido de que el pago que ustedes están demandando se realiza a los afectados sería injusto. Mire, Chevron puede ser cualquier cosa. O sea, aquí hay una cuestión real. Chevron debe realmente a las víctimas de Ecuador 99.500 millones de dólares. El Estado le debe hoy, mientras se revierte esa orden, 106 millones a Chevron Corporation. Esos 106 millones son patrimonio de Chevron en este momento. Sería bastante absurdo que nosotros permitamos que el Estado le pague a Chevron ese dinero. Entonces, Chevron diga lo que quiera, pero la realidad es que tiene que el Estado pagarle a la Amazonía en vez de Chevron Corporation. Eso es para empezar la reparación. Justamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿En qué áreas irían destinados estos recursos, de ser el caso que ustedes los reciban como afectados? Hay dos cosas puntuales. Primero es concluir los planes de reparación de la Amazonía ecuatoriana y segundo, empezar esa reparación que los pueblos deseamos tanto que empiece lo antes posible. Recordemos que el juicio no va a acabar allí. O sea, el juicio continúa con acciones judiciales en Canadá, en Brasil, Argentina y otros países más, incluso en la Corte Penal Internacional. Tenemos acciones importantes de carácter judicial. Seguiremos litigando en esas instancias judiciales. Nuestro objetivo es perseguir los activos de Chevron hasta cobrar el último centavo de esta condena judicial. El caso de Ecuador es un caso excepcional, que lo haremos de ser necesario, ¿sí?, para proteger, digamos, un interés del país, un interés nacional de todos nosotros directamente, pero perseguiremos a Chevron en las cortes de Canadá, Brasil, Argentina, países europeos o asiáticos incluso. Ahora bien, Pablo, la campaña La mano sucia de Chevron, impulsada desde el gobierno, ha permitido evidenciar que no se ejecutaron los planes de remediación por parte de la transnacional estadounidense. Ahí están o saltan a la vista las consecuencias de lo que fueron las operaciones por parte de Chevron, y sin embargo desde esta compañía se alega que efectivamente se ejecutaron esos planes de remediación. Mire, aquí hay una cuestión increíble. Recordemos, mire, justamente esto de el origen del juicio del arbitraje, vale más, de Chevron 2, donde el Estado fue condenado a pagar 106 millones de dólares en la actualidad. Recordemos, el Estado ecuatoriano llegó a un convenio, a un acuerdo, a un contrato con Texaco en ese momento, en el año 95, gobierno de Sixto Durán Ballén, en el que el Estado liberó a Texaco de toda responsabilidad sin ni siquiera haber iniciado la remediación ambiental en la Amazonía ecuatoriana. Luego, en el 98, gobierno del señor Yamil Maguad Huit, el Estado ratifica la liberación de responsabilidades a Texaco, porque supuestamente había remediado la Amazonía ecuatoriana, cuando realmente no era así. Nunca remedió la Amazonía. Lo que hizo fue ocultar el petróleo, cubriéndolo con tierra para que no sea visible. Justamente, ¿cuáles fueron los resultados de esa afectación? Mira, ¿Cómo es que los podemos evidenciar? Mire, primero está ahí, o sea, cualquier persona que lo dude, yo le invito, venga a la Amazonía ecuatoriana, venga, compruebe usted el daño, hable con las víctimas. No estamos mintiendo. ¿Sí? Segundo, hay un informe de la Contraloría del Estado ecuatoriano del año 98 al año 2001, en la que la Contraloría hace un informe muy técnico, en base a varias inspecciones de campo, la que concluye que Texaco nunca remedió la Amazonía ecuatoriana. Tercero, hay abundante evidencia científica, técnica, de los mismos expertos de Chevron incluso, que concluyen que hay contaminación y que Chevron es responsable de esa contaminación ambiental. Esos informes están allí. Chevron los conoce, pero obviamente nunca los dice públicamente, ¿sí? Y aquí hay cosas también importantes, aparte del daño ambiental causado por Chevron, que Chevron lo que hace es acusar hoy a las víctimas de fraude. Dice, no, es que las sentencias son fraude, es que en Ecuador es un fraude, es que el sistema judicial de Ecuador todo es corrupto, no sirve para nada, no tiene credibilidad. Hay una cosa importante. ¿En qué basa Chevron sus argumentos? E incluso un juez de Nueva York que se llama Lewis Kaplan, que sacó un fallo en contra nuestra. ¿En qué basa eso? Lo basa en dos cosas básicas. En el testimonio del señor Vladimir Albrecht-Grau, que el señor ha cobrado varios cientos de miles de dólares de parte de Chevron Corporation para que testifique en favor de Chevron Corporation. Y el segundo es el testimonio del señor Alberto Guerra Bastidas, un ex juez de Sucumbíos, que el doctor Guerra Bastidas llegó a afirmar en Estados Unidos, en Nueva York, en el juicio Rico, por ejemplo, que la sentencia fue redactada por nosotros y que evidentemente él revisó la sentencia, dice él, en una computadora que yo le obsequié, ¿sí? Y que luego la pasó en flash memory al juez Zambrano. Eso es gravísimo,
Nosotros, ante esa acusación tan perversa, pusimos una denuncia en la Fiscalía de Sucumbíos pidiendo que se investigue el hecho. Y dentro de esa indagación previa, se pidió un examen pericial a las computadoras que usó el juez Zambrano en Sucumbíos. El perito concluye, por los metadatas, que toda la sentencia fue redactada 100% en la computadora que usó el juez Zambrano dentro de la función judicial. Es más, que nunca ingresó un pendrive, un disco externo, un flash memory a esas computadoras. Que el archivo se abrió cuando Zambrano tomó posesión de su cargo y se modificó más de 400 veces hasta que él emitió el fallo y que tuvo más de 3.500 horas ese archivo abierto trabajándose. O sea, el informe es tan contundente que destruye los argumentos de Chevron. Pero hay una cosa más importante aparte de eso. Chevron no creía en ese informe. Chevron pide a los árbitros, en el caso Chevron 3, que hay contra el Estado ecuatoriano, que le permitan hacer un peritazgo informático a esas computadoras. Luego el Estado se defiende. Al final sabemos que van 3 peritos, 3 expertos, uno pagado por Chevron, uno por el Estado y uno por el panel de arbitraje designado directamente. Revisan las máquinas y yo asumo que los 3 peritos deben concluir que la sentencia fue redactada 100% en las máquinas del juez Zambrano. Pero incluso el perito de Chevron, ¿lo que ocurre? Chevron tiene miedo de revelar esa información y ha hecho peticiones a los árbitros para que ordenen que sean todos confidenciales y que nadie conozca esa información. Yo sí exhorto a Chevron, exhorto al país, exijamos que Chevron revele la información. Con eso se destruye por completo su argumento que la sentencia es un fraude y que aquí todo es un fraude. El fraude real es de Chevron, no de las víctimas. Pablo, bueno, se nos acaba el tiempo. Qué pena. Pero sin duda ustedes, la comunidad de afectados, se mantendrán a la expectativa del desenlace de este caso. Lo han esperado ya por muchos años. Mire, Belki, nuestro compromiso es seguir esta batalla hasta cobrar el último centavo que nos debe Chevron y hasta reparar la Amazonía ecuatoriana. Con dinero, sin dinero, con lo que sea, no claudicaremos jamás, llegaremos hasta el final. Demostraremos al mundo que somos capaces de hacer las cosas bien hechas como hay que hacerlas en todas partes del mundo. Y ahí las impresiones de Pablo Fajardo, abogado defensor de los afectados dentro del caso Chevron, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Le reiteramos las bienvenidas. Gracias, Belki. Amigos, continuamos con más información. Sigues tú, Lorena.